Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Fago era un susurro de piedra en el corazón del Pirineo aragonés. Un puñado de casas aferradas a la montaña como lapas a una roca milenaria. El invierno de 2007 lo había teñido de blanco y silencio, un silencio denso, casi palpable, que se rompía apenas con el ulular del viento en las callejuelas empedradas y el crepitar de la leña en los hogares. En Fago, donde las vidas se entrelazaban como las raíces de los robles, los secretos eran una moneda de cambio tan valiosa como escasa. Y el secreto que se gestaba en aquellas semanas de enero era de los que hielan la sangre y marcan a un pueblo para siempre. Miguel Grima era el alcalde. Un hombre de ciudad, veterinario de profesión, que había llegado a Fago buscando la paz de las cumbres y había acabado declarándole la guerra a la mitad de sus convecinos. Su rostro, de facciones angulosas y mirada directa, reflejaba una determinación que a algunos les parecía firmeza y a otros, tiranía. Desde que empuñara el bastón de mando, Fago se había convertido en un tablero de ajedrez donde cada movimiento era una ordenanza, cada pieza un vecino y cada partida una disputa. Grima quería un Fago a su imagen y semejanza, un pueblo ordenado, limpio, turístico. Un Fago donde el ganado no ensuciara las calles, donde las licencias de obra se ajustaran a la legalidad más estricta, donde su autoridad no se discutiera en la taberna entre copas de anís. Pero Fago era un organismo vivo, con sus propias leyes no escritas, sus rencores ancestrales y una idiosincrasia forjada a base de aislamiento y desconfianza hacia el forastero. Y Miguel Grima, a pesar de sus años en el pueblo, seguía siendo, para muchos, el hombre que vino de fuera a decirles cómo debían vivir. Las multas se sucedían, las discusiones en los plenos municipales eran batallas campales y el aire se enrarecía con cada nueva normativa. Las pintadas en las paredes, anónimas y cargadas de veneno, eran el termómetro del odio que se cocía a fuego lento. En el otro extremo del tablero, con la misma obstinación pero con el alma anclada a la tierra que pisaba, se encontraba Santiago Maynar. Guarda forestal, ganadero, un hombre de manos encallecidas y verbo afilado. Maynar era la encarnación del Fago que se resistía a morir, el Fago de las tradiciones, de los acuerdos verbales, del respeto ganado a pulso y no impuesto a golpe de boletín oficial. Su enemistad con el alcalde era notoria, una herida abierta que supuraba en cada encuentro casual, en cada trámite administrativo. Maynar había llegado a encabezar una lista electoral alternativa, un quijotesco intento de arrebatarle el poder a Grima que se saldó con una derrota amarga. Desde entonces, su oposición se había vuelto más sutil, pero no menos intensa. Era una guerra de desgaste, de miradas esquivas y silencios elocuentes. La noche del 12 de enero fue una noche de perros. La nieve caía con una furia silenciosa, cubriendo el paisaje con un manto inmaculado que lo mismo podía ser un sudario que una promesa de pureza. Miguel Grima regresaba de Jaca en su coche, un vehículo oscuro que se deslizaba por la carretera serpenteante como una sombra. La calefacción del coche lo aislaba del frío exterior, pero no del desasosiego que lo acompañaba desde hacía meses. Sabía que se había granjeado enemigos poderosos, que su forma de gobernar, inflexible y a veces altiva, le había costado el aprecio de muchos. Su mujer le había pedido que lo dejara, que volvieran a la ciudad, lejos de esa atmósfera asfixiante. Pero Miguel Grima no era hombre de dar su brazo a torcer. Creía firmemente en su proyecto para Fago, en su visión de un futuro próspero para aquel rincón olvidado de Aragón. En una curva cerrada, un obstáculo inesperado lo obligó a detenerse. Unas piedras, cuidadosamente colocadas en mitad de la calzada, le cortaban el paso. Grima resopló, una mezcla de fastidio y resignación. Apagó el motor, la música de la radio se extinguió y el silencio del bosque lo envolvió. Abrió la puerta y el frío le abofeteó el rostro. La nieve crujía bajo sus botas mientras se acercaba a retirar las piedras. Estaba agachado, forcejeando con una de las rocas, cuando un sonido seco, un latigazo en la quietud de la noche, lo paralizó. No tuvo tiempo de reaccionar, ni siquiera de comprender. Un fogonazo anaranjado rasgó la oscuridad y un dolor agudo, incandescente, le atravesó el pecho. Cayó de rodillas,
Sus manos se aferraron inútilmente a la nieve manchada de sangre y su último aliento se condensó en una nube efímera que se disolvió en el aire helado. El asesino se acercó, su rostro oculto por la penumbra, y un segundo disparo, a quemarropa, selló el destino del alcalde de Fago. El cuerpo de Miguel Grima fue encontrado a la mañana siguiente por un vecino. La noticia corrió por el valle como un reguero de pólvora, una onda expansiva de incredulidad y espanto. Fago, el pueblo tranquilo donde nunca pasaba nada, se convirtió de la noche a la mañana en el epicentro de un terremoto mediático. Decenas de periodistas, cámaras y unidades móviles invadieron sus calles, rompiendo la intimidad de sus habitantes y profanando su duelo con preguntas impertinentes y conjeturas morbosas. La Guardia Civil tomó el pueblo, interrogando a cada vecino, escudriñando cada rincón en busca de una pista, por nimia que fuera, que los condujera hasta el culpable. Las sospechas, al principio difusas, pronto comenzaron a converger en una sola dirección, como las aguas de un arroyo que desembocan en un mismo río. El nombre de Santiago Maynard estaba en boca de todos, susurrado en la tienda de ultramarinos, comentado en voz baja en la taberna. Su enemistad con Grima era el móvil perfecto, su conocimiento del terreno la herramienta ideal. Los agentes de la Unidad Central Operativa, llegados desde Madrid, lo interrogaron en varias ocasiones. Maynard se mostró tranquilo, colaborador, incluso locuaz. Negó cualquier implicación en el crimen, pero en sus ojos había un brillo extraño, una mezcla de desafío y resignación, como si supiera que su destino ya estaba escrito. Los días se convirtieron en semanas y la presión sobre los investigadores aumentaba. Fago era una olla a presión a punto de estallar. Los vecinos se miraban con recelo, las viejas rencillas resurgían y la convivencia se hacía insoportable. Fue entonces, en una fría mañana de febrero, cuando todo se precipitó. Santiago Maynard fue detenido. En su casa, durante un registro, los agentes encontraron restos de pólvora. Y en el coche de Grima, abandonado a kilómetros del lugar del crimen, hallaron una minúscula gota de sangre que no pertenecía a la víctima. El ADN confirmó lo que muchos ya daban por hecho, era la sangre de Santiago Maynard. Pero la prueba definitiva, la que sellaría su suerte, llegó de sus propios labios. En una larga y agotadora confesión en el cuartel de la Guardia Civil, Maynard relató con una frialdad pasmosa cómo había planeado y ejecutado el asesinato de Miguel Grima. Habló de la emboscada, de los disparos, de cómo arrastró el cuerpo hasta un barranco y ocultó el coche. Su confesión, grabada en vídeo, era un torrente de detalles precisos y escalofriantes. Se autoinculpó en solitario, exculpando a cualquier otro vecino, como si quisiera cargar sobre sus hombros con todo el odio que había envenenado a Fago. Sin embargo, pocos días después, ante el juez, Santiago Maynard se retractó. Se declaró inocente y aseguró que su confesión había sido un acto de altruismo, un sacrificio para liberar al pueblo de la presión policial y mediática. Dijo que era un mártir, un chivo expiatorio en un drama que él no había escrito. Su cambio de versión desconcertó a todos y dividió aún más a la opinión pública. ¿Era Maynard un asesino frío y calculador o un hombre desesperado que se había inmolado por sus vecinos? El juicio fue un espectáculo mediático sin precedentes en la historia judicial de Huesca. Durante días, la sala de vistas de la audiencia provincial se convirtió en un escenario por el que desfilaron todos los protagonistas de la tragedia de Fago. Testigos de la acusación y de la defensa pintaron dos retratos antagónicos de Miguel Grima, el de un alcalde honrado y trabajador que solo buscaba el bien de su pueblo, y el de un déspota autoritario que había sembrado la discordia y el enfrentamiento. La defensa de Maynard, a cargo de un mediático abogado madrileño, intentó desmontar una a una las pruebas de la acusación. Alegó que la confesión se había obtenido bajo presión, que la prueba de ADN no era concluyente y que Maynard padecía problemas de visión que le habrían impedido llevar a cabo el crimen. Pero el peso de la confesión inicial, corroborada por los hallazgos de los investigadores, era una losa demasiado pesada. El momento culminante del juicio llegó con el alegato final de Santiago Maynard. De pie, con la mirada fija en el tribunal, pronunció unas palabras que resonarían durante mucho tiempo en la memoria de los presentes. «Yo no he matado a nadie», dijo con voz firme,
Pero prefiero que me acusen de dar muerte a un tirano que de ampararlo políticamente. Fue una declaración de principios, un último acto de rebeldía, la asunción de un papel, el de verdugo de un déspota, que tal vez nunca había desempeñado pero que estaba dispuesto a representar hasta el final. El tribunal no tuvo dudas. Santiago Maynard fue declarado culpable de asesinato y condenado a 20 años y 9 meses de prisión. La sentencia fue recibida con sentimientos encontrados. Para la familia de Miguel Grima, era el final de una pesadilla, la confirmación de que se había hecho justicia. Para los defensores de Maynard, era la crónica de una condena anunciada, el sacrificio de un hombre inocente en el altar de la razón de Estado. Fago, mientras tanto, intentaba lamerse las heridas, cerrar las cicatrices de un crimen que lo había situado en el mapa de la España negra. Pero la calma que regresó al pueblo era una calma precaria, una paz armada construida sobre los cimientos de la desconfianza y el rencor. El fantasma de Miguel Grima seguía recorriendo sus calles, y la sombra de Santiago Maynard se proyectaba desde los muros de la cárcel, recordándoles a todos que en aquel rincón del Pirineo, una noche de invierno, el odio había empuñado una escopeta y había disparado a matar. Los años pasaron, la nieve volvió a cubrir Fago invierno tras invierno, borrando las huellas de los periodistas y los curiosos, pero no el recuerdo de la tragedia. Santiago Maynard cumplía su condena en silencio, rechazando entrevistas y permisos penitenciarios, aferrado a una inocencia que solo él y un puñado de fieles creían. El pueblo, diezmado por la despoblación y el envejecimiento, intentaba sobrevivir, anclado a un pasado que se negaba a morir del todo. Y en la curva de la carretera donde una noche de enero se tiñó la nieve de rojo, una sencilla cruz de madera recordaba al viajero que allí, en aquel paraje de belleza sobrecogedora, un hombre había muerto y un pueblo había perdido su inocencia para siempre. La historia del crimen de Fago se convirtió en una leyenda sombría, un cuento de invierno que los viejos del lugar narraban junto al fuego, una advertencia de que incluso en los lugares más remotos, donde la paz parece eterna, las pasiones humanas pueden desatar las tormentas más devastadoras. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.